congresistas. Los temas mediáticos y coyunturales prácticamente se han vuelto los importantes en la agenda nacional. Por ejemplo, les soy sincero, a mí, en lo personal, muy poco me interesa la vida privada de ciertos congresistas, pero sí importa cuando estos impactan directamente con el propio Estado, con el erario nacional. Entonces ahí debemos diferenciar en lo que ocurre cuando hay un impacto, pero no en la vida cotidiana. En el Congreso de la República, antes de empezar con el tema, quería reflexionar unos segundos en el sentido de que los temas nacionales hay que ponerlos de verdad en la agenda. Yo siempre me siento un poco frustrado. ¿En qué sentido? Que habiendo tantas necesidades en nuestro país, habiendo necesidades como hacer leyes que nos ayuden a mejorar la gestión pública, no lo estamos haciendo. Por eso yo planteaba al presidente del Congreso que debemos establecer un indicador de productividad de los congresistas de la República. No solamente en el tema de las leyes que se hacen, que se dictan, sino también en la participación y poner en debate la discusión política como esta noche lo estamos haciendo. Este tema es trascendental para nuestro país. Yo le decía que estoy un poco frustrado, porque al final ustedes van a ver que yo quiero hacer unas propuestas legislativas, pero ya no soy un superhombre, ni tampoco mis colegas congresistas que estamos permanentemente presentando leyes en la ciencia y la tecnología, temas relacionados con la salud, con la educación, con la sector agrario, temas con el manejo del mar, con el manejo de los puertos, aeropuertos, temas relacionados con la reestructuración del FONAFE, que tenemos que hacerlo de manera urgente, temas relacionados con la Ley General de Telecomunicaciones, que ahí también estamos dando una gran batalla y un gran debate. Entonces, esos son los temas que nosotros debemos discutir permanentemente. Seguramente, ustedes van a decir, pero en este tema se va a repetir permanentemente, pero permítanme ser reiterativo en todo caso. Y con las disculpas también del caso, quiero decirles que en estos momentos en nuestro país existe en definitiva una excesiva dependencia respecto al petróleo. Ya lo han dicho mis anteriores colegas expositores, una excesiva dependencia del petróleo. Lamentablemente, nuestra economía incluso está petrolizada. Los impuestos muchas veces a través de ella se recaudan y asimismo también el consumo principal y comercial. Si nosotros lo analizamos, vamos a ver que un 80% fundamentalmente está orientado al tema del petróleo. Y el gas muy menos. Y por supuesto la que no es comerciable, que es el tema de la leña, que usa en las zonas rurales, no está muy, digamos, desarrollado porque así es la realidad. Por otro lado, también vemos, ya lo dijo acá el ingeniero Herrera Escalzi, que aún tenemos líquidos con alto contenido de azufre. Él me explicaba de que en Lima no se siente que sea el contenido del azufre, pero sí en provincias. Es decir, que hay un procesamiento, un refinado diferenciado. En provincias sí hay alto contenido de azufre, mientras que en Lima se ha disminuido. Por lo tanto, ahí tenemos que reflexionar también que existe un petróleo o un combustible netamente o altamente contaminado. Por otro lado, vemos que esta política económica y política hidroenergética o energética de nuestro país está fundamentalmente orientado a una exportación. Vemos que estamos exportando bastante gas. No se dice la realidad. Más adelante vamos a hacer una reflexión también al respecto. Por otro lado, ya lo expresó también mi colega congresista Verónica Mendoza, toda la política energética en nuestro país tiene que estar íntimamente ligada a lo que es el respeto del medio ambiente. Fundamentalmente, el impacto que tiene que ver con el cambio climático. Si nosotros no tomamos en cuenta y no relacionamos de manera directa entre lo que es el tema de la seguridad energética, la política de hidrocarburos, con el tema relacionado del respeto al medio ambiente, estaríamos también cometiendo un serio error. A nivel internacional en los Estados Unidos, el presidente incluso Obama en los Estados Unidos, él ha especificado que tanto desarrollo de una política energética sustentable, una economía sustentable. Y cuando aquí en el Perú traemos esos tipos de conceptos, lamentablemente ciertos libertinos nos dicen no, esos son estatistas o son antiinversionistas. No es eso. Lo que pasa es que mientras en otro lado se tiene una política orientada al respeto del medio ambiente, a una sustentabilidad, a una economía sustentable y responsable, acá en el Perú vamos en otro sentido, en el sentido contrario de lo que hace la historia o el tren de la historia nos está dirigiendo. Por otro lado, dentro de este concepto
encontramos una gran reflexión y una tarea que tenemos que ver, que es el tema del rol del Estado. El rol del Estado, específicamente dentro de, por ejemplo, lo que es el manejo del Petroperú, no lo estamos teniendo en cuenta. Lo hemos arrinconado al Estado, lo hemos hecho como un convidado de piedra, en la que lamentablemente hoy vemos que estamos prácticamente sin rumbo y sin deriva, o a la deriva. Es decir, estamos totalmente como un naufragio, estamos naufragando dentro de un país que no encuentra una viabilidad para consolidar la política energética. Fíjense que dentro de todo este entorno, nosotros tenemos que ver que está surgiendo la revolución tecnológica, es decir, buscar nuevas maneras de generar energía, buscar nuevos mecanismos. Existe ya lo que es la eólica, la geotérmica, el gas y por supuesto la hidráulica, que también la hemos abandonado. Y si nosotros recordamos un poco la historia, vemos que en la década del presidente Alejandro Toledo, fundamentalmente por el señor del Perú Más, que es Procobar Kuczynski, que de hecho sea de paso hasta ahora no cumple con renunciar a su nacionalidad americana, es importante recalcarle a este señor que si quiere ser candidato a la presidencia de la República, tiene que renunciar a esa nacionalidad. Él incluso en ese momento hizo todo un cambio en la matriz energética. ¿En qué sentido? Privilegiando al gas de camisea sobre texto de incrementar su consumo y su comercialización, prácticamente abandonó toda la generación de hidroenergética. Las grandes centrales hidroenergéticas o energéticas de nuestro país, sin caer en las presas que hoy se quiere plantear sobre el río Marañón, no se han hecho centrales como Cagua, por ejemplo, o Platanal, no sé si ya se habrá hecho en su momento, pero estaban dentro de un plan de planificación de Electroperú en su momento. Por lo tanto, ahí surge la otra situación que debemos plantear, lo que es el tema del desarrollo de la energía renovable. Fíjense que en todo esto, en la situación que vivimos en nuestro país, estamos consolidados e inmersos dentro de lo que es un tema de la dependencia y estamos prácticamente importando petróleo. Pero la importación de petróleo no solamente castiga a lo que es la política de exploración, castiga el desarrollo productivo de nuestro país, sino que a la vez es fuga de divisas. Si nosotros hacemos un balance económico, ¿cuánto estamos importando petróleo? Y esto cuánto nos significa año a año en el tema relacionado con lo que es el gasto, vamos a encontrar un desbalance deficitario en lo que significa la importación y la fuga de divisas que estamos haciendo por importar el tema de petróleo. Por otro lado, en lo que es hidrocarburos, en lo que es política energética, es importante hacer un balance, una relación energética, reservas-producción, y vamos a ver que ese indicador, reservas versus la producción, es cada vez más deficitario. Es decir, que no estamos teniendo las reservas necesarias y la producción respectiva. Es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta. Yo le decía al ingeniero Carlos Herrera que es bueno que en este foro, y se lo transmito a Manuel Danner, que lo primero que tenemos que hacer es sincerar las cifras de las reservas que tenemos. Porque cuando yo escucho reservas o indicadores muy cambiantes permanentemente, el año 2010 al expresidente García se le escuchó decir que el Perú tiene 18.8 de pies cúbicos, de trillones de pies cúbicos, se dijo que 18.8. Y luego el presidente Ollantumala, en el mes de abril de 2013, dijo que ya no eran 18.8, sino 13.5 TPC, es de trillones de pies cúbicos. Y hay un estudio que la Gas Clean Association ha manifestado que entre el lote 88 y el lote 56 hay aproximadamente 8 trillones de pies cúbicos. Entonces la gran pregunta es, ¿a quién le creemos? Entonces la gran reflexión que nosotros tenemos que hacer en esta noche es pedirle al ente rector nacional en política energética, que es el ministro de Energía y Minas, que nos diga la cifra exacta. Los peruanos necesitamos saber la cifra exacta, porque no podemos estar yendo entre cifra y cifra. No podemos estar diciendo, claro, hay unos que son probados pero no certificados. Nosotros queremos que sea probado y certificado a la vez, para de esa manera tener una política energética clara. La otra pregunta que debemos hacernos es, ¿y qué pasó con el lote 57 y con el lote 58? Y dijeron que se iba a explorar. Cuando Repsol luego tímidamente abandonó, Petrobras también abandonó. Entonces ahí está el lote 57 y el lote 58, habría que ver qué es lo que pasa. Según la Dirección General de Hidrocarburos, en los próximos 20 años, según ellos, dice que vamos a consumir 6.1 trillones de pies cúbicos, de los cuales exportaremos a la vez 4.2 trillones de pies cúbicos. Fíjense qué bueno que se sepa que en ese inventario de los 6.1 trillones de pies cúbicos,
no está contemplado el gasoducto del sur, y tampoco está considerado la petroquímica, y tampoco está considerado el gasoducto de Chimbote, como que también se habló, y tampoco está considerado las nuevas centrales térmicas, porque como se ha explicado acá, e incluso el gran mercado para el gas, como se concibió el proyecto, era generar gas, generar electricidad con estas centrales térmicas. Ya lo dijo el ingeniero Gerardo Escarce, que es importante incluso tener en cuenta las centrales térmicas de ciclo combinado. ¿Con qué objetivo? De tener mayor eficiencia. De esa manera vamos a tener mayor eficiencia con estas centrales de ciclo combinado. Por lo tanto, aquí es importante que nosotros sinceremos cuánto es las reservas que hay en el Perú, para no generar expectativas. Cuando nosotros en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en el año 23-24, nos encargaron de hacer el estudio del gas de camisea, hicimos unos escenarios en los que veíamos de que fundamentalmente era, si bien es cierto, para generar electricidad, pero también el otro punto importante es el GLP, como acá se ha dicho, es decir, a través de la planta fraccionadora, generar todo lo que es el tema de la petroquímica. Fíjense que hoy encontramos que hay empresas que no están siendo atendidas, como el caso Chilca y el caso Lurín, solo son atendidas con el 50% que ellos necesitan para generar su electricidad. Por lo tanto, ahí hay un desabastecimiento, hay un cero déficit. La empresa CF Industries abandonó la planta de nitrato en Marcona, sobre pretexto de que no había gas para ellos. Por lo tanto, es importante, como le reitero, que en esta noche reflexionemos si realmente las cifras en reserva de gas las estamos teniendo. Según los indicadores dicen que solamente 100.000 hogares en Lima se han atendido con gas. En el mismo periodo, con la empresa Cálida, que es colombiana, en Colombia han puesto aproximadamente 2.5 millones de hogares, mientras que en el Perú solamente estamos llegando a 100.000. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta. Pero entre todo este contexto, ¿qué nosotros lo que tenemos que plantear? Objetivos claros. Estamos en el Congreso de la República y tenemos que dar soluciones, no solamente quejarnos y llorar. Por lo tanto, es importante que nosotros debemos impulsar un país con autonomía e independencia energética. Es necesario y urgente que hagamos y tengamos ese objetivo fundamental. Pero fíjense que el suministro energético debe tener las siguientes características. En primer lugar, tiene que tener suficiente, es decir, calidad, oportuno, es decir, en el plazo necesario, confiable, una calidad. Ya se dijo que no podemos tener un combustible contaminado. Por otro lado, también económico, bajo el indicador, que tienen que tener en cuenta precio versus calidad, limpio, tolerable, seguro, es decir, con una autonomía, con una independencia energética. Y por supuesto que tiene que ser sostenible, como acá se ha dicho, que nos permita tener una proyección hacia adelante en lo que se refiere a las generaciones futuras. Por otro lado, hay que establecer ciertas políticas claras. Una política fundamental que este gobierno, a través del Ejecutivo, debe asumir con claridad es que es necesario establecer un cambio de la matriz energética, pero un cambio en toda la cadena de valor. ¿Qué significa ello? En la infraestructura de producción, significa en el consumo y en el incremento de la eficiencia en las transformaciones. Es decir, en toda la cadena de distribución, en la cadena de valor, debemos establecer paso a paso, para de esa manera tener una matriz energética que sea medianamente clara y eficiente. Por otro lado, es importante que nosotros también tengamos en cuenta la penetración intensiva del gas natural, fomentando una cultura de gas. Por supuesto, una vez más, yo sí lo pongo en la agenda, previa comprobación de las reservas para no generar falsas expectativas ni que nos estén engañando para luego nos quieran sacar la vuelta que el lote 88 y el lote 56 las estén exportando mientras nos estén mintiendo con el lote 57 y el lote 58. Por otro lado, es importante también tener en cuenta como materia prima la industria de la petroquímica y fundamentalmente promover la petroquímica. No quiero ser muy extenso, pero sí quería decirles que de todas maneras es importante hacer las siguientes acciones desde el punto de vista del marco legal. Es importante que tengamos la gobernanza energética. ¿Y en qué se sustenta la gobernanza energética? La gobernanza energética se sustenta en establecer una nueva ley general de energía. Es importante que establezcamos una nueva ley general de energía. ¿Con qué objetivo? De integrar la ley de petróleo, la ley de lo que es el tema de la parte hidroenergética. En ese momento nos hace falta un marco legal y ahí yo le solicito al Colegio de Ingenieros, en la persona del ingeniero Carlos Herrera Escarce, que coordinemos para hacer este proyecto de ley, de la Ley General de Energía, que nos permita luego como una madre desarrollar luego las demás acciones. Por otro lado, también es necesario
establecer un plan energético nacional, privilegiando la demanda interna. Desde que desapareció prácticamente Electroperú, ya no se está planificando. El concepto de planificación no se está desarrollando en nuestro país. Y es importante que planifiquemos asociando a herramientas importantes como lo que es la perspectiva, manejo de la incertidumbre. Incluso acá podemos desarrollar diversas teorías matemáticas, utilizando incluso la teoría del caos, con probabilidades complejas, utilizando diversas variables, diversos elementos que nos permitan de esa manera manejar el entorno y hasta la incertidumbre. Por lo tanto, es importante que el concepto de planificación sea retomado para no perder la perspectiva, como hoy en esta noche se ha dicho, y yo lo suscribo, lamentablemente se ha perdido. Yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes y les agradezco también su generosidad, su anuencia por escucharme, y si algo he dicho que les ha gustado, también les ofrezco mi sincera disculpas. Muchísimas gracias.